Vamos hoy al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, desde el versículo del 30 al 44. Vamos a ver la alimentación de los 5.000, dice la Biblia. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, les dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Bueno, un pasaje que nos recuerda que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y vamos a empezar relatando algo que es bien interesante, que nos dicen los primeros pasajes, que el Señor Jesús estaba enseñando en un lugar, pero dice la Biblia que era tanta gente que venía, que no había tiempo ni para comer. Y él busca un lugar para estar a solos con sus discípulos, pero ya va la multitud y comienza a llegar más y más gente, muchas más personas. Y en ese mirar de las multitudes, me llama mucho la atención lo que dice el versículo 34, que Jesús los vio, y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y ahí comenzó a enseñarles. Yo quiero hacer un alto hasta allí y te quiero pedir que visualices eso para la iglesia. Que visualices que mucha gente comienza a llegar y que nos queda corto el tiempo hasta para comer, nos queda poco el tiempo para poder atenderlos a todos. Pero el que nosotros pensemos en una multitud para nuestras iglesias debe de ser por este versículo 34, por compasión. Porque hay mucha gente que no tiene pastor. Hay mucha gente que en este momento está pensando tal vez en suicidarse, está pensando depresivamente. Hay mucha gente que no sabe qué hacer ante la desesperación de que no le salen bien las cosas, ante tal vez un desamor, ante el no encontrar trabajo, y comienzan a vagar como ovejas sin pastor. Y piensa en esas personas, piensa que muchos de ellos pueden ser hasta cercanos a ti. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesús, al ver esa necesidad que había en su corazón, tiene compasión de ellos. Y en ese momento dice la Biblia que sigue enseñándoles, comienza a enseñarles. Que es maravilloso que nuestras iglesias se llenen de multitudes, pero para que nosotros las apacentamos. Ahora, hay un problema allí, que si el pastor Ricardo, el pastor Diofre, con sus respectivas esposas o Silvita, o mi persona, comenzamos a hacer ese trabajo, se nos vuelve imposible para nosotros. Porque si son multitudes se necesita un equipo de trabajo. Dice la Biblia que aquí Jesús no estaba solito, Jesús estaba con su equipo de trabajo. Los apóstoles estaban allí para apoyar ese trabajo. Él les enseñaba, pero los apóstoles estaban ahí para ayudarles a la multitud, para enseñarles. Por eso yo quiero invitarte que no nos dejes solos en este trabajo de las multitudes, que no nos dejes solos en el trabajo de la iglesia, porque este realmente no es nuestro trabajo solamente, es el llamado de todos. Que en este tiempo recuerdes que este es un trabajo de equipo, de que la selección no la compone un jugador o 2 jugadores, que la selección está compuesta por más de 24 jugadores, además del técnico y además de un conjunto de personas que están detrás de bambalinas ayudando a todo el equipo. Tú eres parte de este equipo, tú eres parte del equipo de la Gran Comisión. ¿En qué posición vas a jugar? ¿Qué vas a hacer?
Dice la Biblia que cuando ya se hace tarde, los discípulos, mira, otra vez los discípulos, el equipo de trabajo de Jesús, el equipo de comunicaciones en este caso le dice al Señor Jesús: Señor, ya es muy tarde, despídelos, por favor, que se vayan para buscar algo de comer en los lugares cercanos, para que ellos puedan comer. Ya era tarde, imagínate, todo el día allí, anonadados por las enseñanzas del Señor Jesús, estaban completamente cautivados por su enseñanza. Mira cómo en ese momento el tiempo se les fue, se les pasó tan rápido, y los discípulos le dan esta novedad al Señor: ya es muy tarde. Lo más seguro es que el Señor ya lo sabía, pero bueno, en ese momento ellos le hacen caer en cuenta al Señor Jesús, y Él les hace una invitación: denle ustedes de comer. Y ellos descubren el agua tibia, que es mucho dinero lo que costaría sostener una multitud. Casi un año de trabajo. Dice en la versión Reina Valera del 60, son más de 200 denarios. Era mucho dinero lo que necesitaban para poderles dar de comer a toda una multitud. Y en ese momento les salta a ellos el ver que es un trabajo imposible. Les salta a ellos el breaker, el tornillito de decir: no, pero es que es imposible para nosotros dar de comer a toda esta gente, es mucho dinero, es demasiado. Y comenzamos nosotros a analizar que tienen razón. Si nosotros vemos humanamente, hay cosas que nos parecen imposibles, como el dar de comer a una multitud de 5,000 personas, como tal vez algún trabajo que te parezca imposible que pueda salirte. Tal vez hay alguna situación en tu vida que te parezca imposible, como poder sanarte de una enfermedad que los médicos dicen que es incurable, algún diagnóstico médico, o tal vez te parece imposible que un familiar tuyo, un hermano, un primo, un hijo, cambie su vida. No sé qué cosa te parezca imposible. Pero quiero decirte algo. Primero, bienvenido al club. Todos tenemos algo que nos parece imposible. Pero ahora quiero invitarte que te salgas del club de los imposibles y que entres al club de aquel que va a creer que todo es posible en Cristo. Entonces yo quiero invitarte que en esta mañana comencemos diciendo: gracias, Señor, porque todo es posible. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que está convencido de que tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede hacer, que fue capaz de vencer a la misma muerte. Y si Él fue capaz de vencer a la muerte, ¿qué le queda difícil? ¿Cuál es el imposible para el Señor? Y Jesús les manda a hacer algo interesante. Versículo 38, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó, vayan a ver. Y después de averiguarlo, ellos dicen, pues 5 panes y 2 pescaditos. Yo pregunto, ¿será que el Señor no sabía que alguien podía tener eso? ¿O será que el Señor les manda a averiguar para darnos a entender que para ver los milagros no solo hay que orar, sino que hay que recorrer algunos otros aspectos importantes que quiero compartirte en esta mañana? Mira, Dios es el Dios de lo imposible, pero lo posible, Él nos lo ha dado a nosotros para hacerlo, para ejecutar. Él hace las cosas que nos quedan difíciles, aquellas cosas para las cuales nosotros no tenemos ni el poder ni el conocimiento. Pero sí hay algo interesante en este pasaje, que hay cosas dentro de lo imposible que son posibles y que nos toca hacer a nosotros. Te lo quiero poner en este ejemplo. Tienes un diagnóstico médico de una enfermedad incurable. No sé si esa enfermedad sea terminal o no. ¿Cuál sería lo posible dentro de ese diagnóstico, dentro de ese campo, de ese ejemplo? ¿Cuál sería lo posible? Que tú vayas a un médico y que cumplas lo que él te dice. Que él comiences a cuidar tu salud, que tú comiences a cuidar tu alimentación, que tú comiences a hacer lo que te toca hacer. Eso es lo posible. Lo imposible es parte de lo que él va a hacer. Sanarte, quitarte la enfermedad, darte una calidad de vida, darte más tiempo aquí, no lo sé. Pero quiero explicarte esto. Dios hace lo imposible, pero lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Te voy a poner otro ejemplo. No tienes trabajo y comienzas a ayunar y a pedirle al Señor que te provea trabajo, que Él abra las ventanas de los cielos sobre tu vida y que derrame bendición de manera sobreabundante, y tú comienzas a ayunar, a buscar al Señor y vas a la iglesia y sirve y todo es perfecto. Muy bien, qué bueno. Pero ¿qué te parece si vas y comienzas a dejar currículums? ¿Qué te parece si comienzas a buscar por Facebook, por Internet, por Twitter, por otros medios? Comienzas a buscar amistades y comienzas a moverte y comienzas a buscar que alguien te tome en cuenta para un trabajo. Eso es lo posible. Lo imposible es que en medio de todo ese campo que tú vas a moverte, Dios mueva lo imposible para que se vuelva posible.
no tienes trabajo, o perdón, no consigues buenos clientes y comienzas a buscar a Dios para que Él abra las posibilidades de que vengan nuevos clientes. Perfecto. Ora, busca al Señor, ayuna, ten tus tiempos de vigilia y alabanza. Pero dentro del campo, lo posible, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cómo puedes mejorar la imagen de tu empresa? ¿Cómo puedes hacerte conocer? ¿Cómo pueden saber las personas que tú vendes un determinado producto? Eso es lo posible. Tú tienes que moverte en lo posible y Dios también se mueve en lo imposible. Pero no podemos dejarle a Dios lo imposible y lo posible. No porque Dios no lo puede hacer. Siempre hay algo que Dios quiere que hagas. Siempre hay algo que el Señor te está mostrando, te va a mostrar, que te toca a ti hacer. En este caso, los discípulos tenían que averiguar cuántos peces y panes habían para poder hacer la multiplicación. ¿El Señor Jesús lo sabía? Lo más seguro es que sí. Pero Él tenía que mostrarnos que es necesario que como seres humanos hagamos lo posible, nos toca a nosotros. Y luego de hacer esto, de una investigación de mercado, si lo quieres verlo así, Él manda a que la gente, a que los discípulos agrupen a la gente en diferentes formas, en grupos de 100, en grupos de 50. Un aspecto muy importante para ver la mano de Dios en lo imposible es aprender a organizarnos. ¿En qué cosas no te has organizado? ¿En qué aspectos de tu vida todavía hay desorden? Todavía no te ordenas. Y si tú quieres ver un milagro de Dios en tu campo, de la salud, pero sigues desordenado, ¿cómo quieres ver la mano de Dios en esa área? Conozco una persona de la iglesia que ha tenido diabetes por muchos años. Y han ocurrido varias oportunidades donde nos ha tocado correr porque ha tenido quebrantos de salud. En un momento determinado, cuando estaba hospitalizada, esta persona me dijo, ay, ore por mí, porque yo no sé qué pasa, porque Dios no me sana, porque todavía vienen estos problemas tan fuertes, drásticos a mi vida. Y una nieta que ella tiene le dijo, pero mami, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve que nosotros busquemos a Dios? Si tú eres desordenada para comer y tomas Coca-Cola cada rato y comes dulce cada rato y comes todo lo que tú quieras y dices, una vez al año no hace daño, y siempre comes todo lo que no te conviene, lo que te hace daño, lo que te han prohibido, eso comes, ¿cómo quieres que Dios te sane? Y tomando este ejemplo que te digo, muchas veces nosotros no nos organizamos, le pedimos a Dios que nos sane, que nos dé provisión, pero no nos organizamos, no obedecemos, no administramos nuestro cuerpo, no tenemos cuidado de los asuntos pequeños o grandes a los cuales debemos de ponerle mucha atención. Así que el Señor Jesús manda a que ordenen los discípulos. Mira, son los discípulos los que ordenan. Una vez más, el trabajo en equipo. No se puede hacer todo solo. El Señor te necesita, la gran comisión te necesita. Hoy te quiero invitar que busques a tu pastor y le digas, pastor, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer por la gran comisión? Ya no quiero estar de vago, ya no quiero estar de flojo. Si quieres ver milagros en tu camino, tienes que acercarte al lugar donde se gestan los milagros. ¿Y dónde se gestan los milagros? En el pueblo de Dios. En la iglesia se gestan muchos milagros. Es como, ¿dónde tú quieres ver sanidades? ¿Tú quieres ver sanidades? Anda a un hospital. Tú vas a ver mucha gente que se sana. Gente que muere, otra gente que se sana, otra gente que sale feliz porque le dieron su alta y salen con sus familiares en determinado día. ¿Tú quieres ver milagros de sanidad? Anda a un hospital. ¿Tú quieres ver milagros a nivel general? Ve a una iglesia, ve a tu iglesia y comienza a decirle a tu pastor, yo quiero participar, yo quiero hacer algo, quiero servir, quiero ser de utilidad. Y en ese momento Jesús envía a sus discípulos para que vayan a acomodar a la gente, grupos de 100, grupos de 50, porque de forma organizada podemos ver mejor los milagros. Una gran multitud organizada, sentadita, esperando la acción del Señor. En ese momento el Señor, dice la Biblia, toma los panes, toma los peces y los bendice. Él agradece a Dios por los alimentos. Él agradece al Señor por la provisión. Aunque sea poquita, pero él agradece porque sabe que de eso poco Dios lo puede multiplicar y puede hacer muchas cosas. ¿Le estás dando gracias a Dios por lo que tienes? Ay, Señor, es que este trabajo me pagan tan poco. Agradecele a Dios por lo que tienes. Agradecele al Señor por el alimento que tienes. Ay, Señor, pero es tan solo arroz con huevo. Dale gracias a Dios por ese arroz con huevo. En Haití, mucha gente para comer hace pasteles de lodo. Así como lo escuchas, pasteles de lodo para comer. Y tal vez tú te estás quejando por el arroz con huevo, por el arroz con atún, te estás quejando porque solamente hay un pan con mantequilla. Dale gracias a Dios por eso que tienes, porque hay mucha gente que ni eso tiene. En Yemen, mucha gente se está muriendo de hambre, no tienen ni siquiera agua para tomar. Dale gracias a Dios.
Bendice a Dios por las grandes cosas y por las pequeñas también. Bendice al Señor porque Él te ha provisto, Él te ha dado. Y su misericordia no se ha agotado. Y cada día tú puedes ver que de forma grande o de forma pequeña, pero tienes la bendición de Dios, tienes la provisión de Dios. El Señor Jesús nos enseña con su ejemplo que hay que bendecir los alimentos, que hay que agradecer a Dios por las cosas pequeñas de la vida. Aún hasta por las cosas cotidianas, agradecele al Señor. Porque si estás vivo, puedes respirar, es porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. Y en ese momento, pues dice la Biblia, comienzan a repartir y comen todos hasta quedar satisfechos. No hubo nadie que no se quede satisfecho. A tal punto, la gente quedó satisfecha que comienzan a recoger lo que sobra, lo que ya la gente no quería. Se comieron 2 panes, 3 panes, no sé cuánto, pero dice la Biblia que comienzan a depositar en canastas los sobrantes. ¿Y sabes qué? Cada discípulo incrédulo se llevó una canasta a la casa, una canasta navideña. Mira qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Fueron 12 canastas para 12 discípulos de Jesús. 12 discípulos que al principio pensaban que era imposible. 12 discípulos que pensaban que no había posibilidad, que era demasiado duro darle comer a una multitud tan grande. 12 discípulos que pensaban que era necesario despedir a la multitud para que vayan a comer. Cuando tenían a Jesús, tenían al hacedor de milagros, aquel Dios de lo imposible. Y cada uno se llevó una canasta a su casa para recordar aquel milagro que el Señor había hecho. Y yo me imagino que ellos llegaron a su canastita a la casa con los panes y los peces y comenzaron a repartir en su casa y a contar lo que el Señor había hecho. Y estoy seguro que comieron lo que estaba dentro del canasto, recordando y dando gracias a Dios por lo que el Señor había mostrado. Pero también cuando esa canasta se vació y la pusieron en su casa y la utilizaron, debieron de haber recordado siempre cómo el Señor aquel día les dio provisión. Y aquí quiero invitarte a que hagamos un ejercicio. ¿Cuál fue un milagro tan, permíteme decirlo así, tan evidente que Dios hizo en tu vida? ¿Cuál ha sido el milagro más evidente? Tal vez te sanó, tal vez te dio un trabajo que parecía imposible, un cliente que parecía que no. Tal vez Dios hizo una sanidad cercana a alguien de tu vida. Tal vez Dios te restauró tu matrimonio. Tal vez Dios convirtió a tu marido en un hombre nuevo. Tal vez Dios convirtió a tu esposa en una mujer nueva, a tus hijos. No sé cuál sea el milagro más evidente de Dios en tu vida. Aún, ya mismo que nos vamos a los tiempos de oración, yo quiero que compartamos, antes de orar, un milagro. Que vayas con eso en tu corazón y en tu mente y que compartas con la célula con la que con las personas con las que te vas a reunir, que compartas ese milagro, que le cuentes a ellos cuál fue ese milagro imposible que ocurrió en tu vida, ese milagro grande que el Señor permitió que ocurriera y que le demos gracias al Señor por eso. Pero quiero pedirte que recuerdes siempre esos milagros. No sé cuál sea la canasta que tengas que recordar, pero que hoy la recuerdes y la guardes en tu corazón o la atesores en tu corazón como el milagro y la evidencia de que Dios está en tu vida. Dice la Biblia que los que comieron fueron 5,000, en la otra versión dice que fueron 5,000 los varones, sin contar sus familias. O sea que posiblemente eran más de 8,000 personas. Eran muchas más de 5,000. Hoy yo quiero invitarte que le demos gracias a Dios, porque Él es el Dios de lo imposible. Porque grandes cosas vienen para aquellos que creemos en que Él va a actuar en nuestras vidas. Y por eso yo quiero invitarte y pedirte que elevemos nuestra oración de gratitud a Dios en esta mañana por las grandes cosas que ha hecho y por las grandes cosas que vendrán. Que recuerdes que para Él no hay nada imposible, que todo lo puedes en Cristo que nos fortalece, porque su corazón y su amor permanentemente están con nosotros y Él nos ha apartado, Él está con nosotros. Vamos a orar. Yo quiero invitarte que en esta mañana le demos gracias al Señor y bendigamos a nuestro Señor con todo el corazón. Le digamos gracias porque sé que tú eres el Dios del imposible y sé que en mi vida no va a faltarme nada si tú estás conmigo. Vamos.